Las leyendas no siempre nacen para asustar. Muchas veces nacen para explicar algo o para advertir sobre alguna situación. No se escriben desde el primer día, se cuentan en voz baja, alrededor de la mesa o en reuniones familiares, en pláticas que empiezan con un dicen que hace muchos años. Es por esto que una leyenda nunca es exactamente igual, pero casi siempre hablan de lo mismo, sobre el miedo o el terror que tuvieron que pasar los que la cuentan por algún tiempo. Bienvenido a Enigma Historias. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Enigma Historias. El día de hoy vamos a hablar de leyendas, sí, de estas historias que pasan de generación en generación, de boca en boca y que con el paso del tiempo logran tomar fuerza para sentirlas reales y muchas veces más auténticas de lo que quisiéramos pensar. Muchas veces estas leyendas hablan sobre el miedo o de la necesidad y de las decisiones que una comunidad tuvo que tomar para librar ciertas dificultades. Y para hablar de esto, hoy quiero contarles una leyenda que hace poco unos familiares me contaron y que tiene un toque bastante interesante, ya que cuando te la cuentan de una forma tan real, hace que cobre un poco más de fuerza. Esta historia se desarrolla aquí, en San Andrés Coamilpa, Tlaxcala, una leyenda que no habla de un monstruo cualquiera, sino de un hombre. Esta es la leyenda del Apix, el gigante que atormentó a San Andrés Coamilpa. Hace muchos años, a mediados del siglo XIX, cuando Coamilpa era un pueblo pequeño rodeado de magueyes y cuando la vida era dura casi para todos. Entre San Andrés Coamilpa y San Bartolomé Tenango existía y todavía existe una barranca conocida como Chimalpa. Dentro de esta barranca, en una cueva profunda, vivía un hombre al que todos conocían con un solo nombre, el Apix. Los relatos dicen que era un hombre alto, muy alto, tan grande que aseguraban que medía más de 2 metros, moreno y gordo, y de una fuerza impresionante. Pero lo que más se decía de él no era su tamaño, sino su hambre. El Apix era un gran comelón y bebedor, comía y bebía sin medida, y cuando tenía hambre subía al pueblo. Llegaba a San Andrés Coamilpa y los habitantes, aunque no contaban con el alimento suficiente, estaban obligados a darle de comer y de beber hasta que quedara satisfecho, porque si no lo hacían, el Apix los amenazaba diciendo que se llevaría a las mujeres del pueblo. Con el paso del tiempo, los habitantes ya no pudieron más. El Apix estaba acabando con la comida del pueblo y aún así se sentían obligados a continuar alimentándolo. Cansados de vivir con miedo, los vecinos convocaron a una asamblea. Nombraron una comisión formada por el Merino, quien en ese entonces era la autoridad y juez del pueblo, y por los Tiachas, los ancianos principales. Ellos fueron enviados a hablar con el Apix, no para enfrentarlo, sino para suplicarle. Le pidieron que no volviera a subir al pueblo. A cambio, los vecinos se comprometían a llevarle todos los días comida y bebida hasta su cueva. Un guajolote o 2 gallinas, un chiquihuite de tortillas y 10 litros de pulque diarios. El Apix aceptó y durante varios meses el pueblo vivió en paz, aunque no por mucho tiempo. Con el tiempo, a los vecinos les fue imposible seguir cumpliendo. Era demasiada la comida que se tenía que preparar y era imposible cumplir todos los días. El miedo los invadía cada día, ya que de no cumplir con la comida, las mujeres del pueblo corrían peligro y sabían que el Apix era capaz de cumplir su promesa, ya que no había nadie quien pudiera hacerle frente. Se cree que el hecho de llevarse a las mujeres del pueblo no era más que para alimentarse de ellas, ya que su hambre era demasiada y tenía que saciarla a como fuera lugar. Así que el merino
volvió a convocar una asamblea, esta vez para discutir una sola cosa: cómo acabar con el lápiz para siempre. En esa época había mucho maguey. Todos los vecinos eran clachiqueros, productores de pulque. Entonces acordaron un plan. Reunirían todo el pulque posible, matarían un becerro, cocerían la carne y la salarían para conservarla. La idea no era matarlo con sus manos, eso era prácticamente imposible por su tamaño y fuerza. La idea era hacerlo de un modo que el lápiz no pudiera combatirlos. Una madrugada, los vecinos reunieron más de 200 litros de pulque y toda la comida posible. La llevaron hasta la cueva. El merino le dijo al lápiz que la dejaban provisiones para varios días, porque el pueblo estaría ocupado celebrando su fiesta y no podrían visitarlo. El lápiz ingenuamente se puso contento. Tomó un jarro grande de barro de casi 3 litros y comenzó a beber y comer. Los vecinos dejaron todo en la cueva y regresaron al pueblo. Al día siguiente volvieron antes del amanecer. El lápiz estaba profundamente dormido. Había bebido y comido casi toda la comida que dejaron. Entonces, sin despertarlo, comenzaron a trabajar. Unos acarraban piedras, otros preparaban lodo, otros cargaban vigas y reatas. Construyeron 4 paredes, sin puerta, sin ventana, una construcción cerrada por completo, como un gran ataúd. Al anochecer, la obra estaba terminada. Regresaron a sus casas agotados, pero convencidos de que el lápiz no volvería jamás, ya que en su pensamiento lo más seguro es que él moriría de asfixia. El lápiz desde esa noche no regresó más al pueblo. Todavía hace unos 30 años podían verse las ruinas de esas 4 paredes a la orilla de la barranca de Chimalpa, justo frente al lugar que hasta hoy se conoce como Apixtla, el lugar donde vivió el lápiz. Si murió o no es algo que queda en la duda del pueblo. Lo que es un hecho es que durante este tiempo vivieron con la angustia de que el lápiz pudiera cobrar venganza. Tal vez esa es la razón por la que las leyendas no siempre tienen finales felices, porque no hablan de héroes, sino de decisiones, de lo que una comunidad estuvo dispuesta a hacer para sobrevivir, idear un plan que los pudiera liberar del miedo del lápiz, o que este plan desatara toda su furia en contra de ellos. Esta leyenda está documentada en el libro Leyendas y Tradiciones de mi Tierra, de Isaac Hernández Mejía. Dicen que las leyendas nacen del miedo, pero a veces el miedo no está en la criatura, está en las personas. Porque el lápiz no llegó solo a la cueva, alguien lo dejó ahí, alguien decidió cerrar esas paredes. Y tal vez por eso, cuando uno pasa cerca de la barranca de Chimalpa, no se habla mucho del tema. No porque no se conozca la historia, sino porque hay silencios que también se heredan. Tal vez el lápiz murió ahí adentro, o tal vez no. Pero lo que sí quedó atrapado para siempre fue la decisión de un pueblo que eligió no mirar atrás nunca más. Amigos, esta fue la leyenda del Apix, una leyenda bastante interesante ya que cuando me la contaron se siente esa vibra de saber que fue verdadera, de saber que esto en verdad ocurrió y que es algo con lo que muchos crecieron, tal vez temiendo no a que el Apix regresara o de pasar por donde me cuentan aún se ve la cueva y las paredes donde presuntamente quedó el Apix atrapado. Amigos, gracias por acompañarme en este episodio. Cuéntame qué leyenda hay cerca de donde vives, si conoces alguna leyenda cercana que te haya contado un familiar, un amigo o alguna leyenda que se escuche en las calles. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. No olvides seguirnos en Spotify y en YouTube y regalarnos tu like, darnos una calificación en Spotify y compartir este episodio si fue de tu agrado. Espero verte aquí en nuestro próximo capítulo de Enigma Historias. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.